Bienvenidos todos a un nuevo video con la doctora y psiquiatra Marian Rojas Estape, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina, quien el día de hoy nos estará hablando de un nuevo tema de mucho interés. El diván de Marian es lo que empieza ahora. Marian Rojas Estape es nuestra psiquiatra, autora de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Buenos días, Marian. Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Muy bien y encantada además con el tema que nos has propuesto, que ahora que parece que doblamos el cabo de la pandemia en esta sexta ola, puede que nos venga estupendo. Es que necesitamos abrazos, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto ha sido un tema que quizá algún oyente durante esta Navidad haya leído, haya oído hablar de esto que yo estoy hablando tanto ahora, que es de los abrazos y de la oxitocina, ¿no? Fue el origen de Encuentra tu persona vitamina, cuando de repente descubrí, que yo lógicamente no descubrí nada, pero cuando yo me doy cuenta de que la oxitocina es una hormona que va a transformar mi organismo y mi mundo emocional, y es una cosa que he intentado transmitir en estos últimos meses. La oxitocina es la hormona que se segrega en el parto y en la lactancia, pero lo que se vio, y lo hemos hablado tú y yo quizá aquí ya en alguna ocasión, es que es una hormona que nos genera muchísimo bienestar cuando la estimulamos y baja el cortisol. Es que esto es clave, para mí es la clave. Entonces, uno de los mecanismos para poder estimular esta oxitocina, teniendo en cuenta que la lactancia no está al alcance de todo el mundo, es el abrazo. Y el abrazo se ha estudiado de diferentes maneras y se ha visto que cuando tú te abrazas con alguien, algo se produce en tu cerebro. De hecho, Cristina, seguro que te acordarás de una mujer, Amma, que es de la India, que ha abrazado más de, dicen, 30 millones de personas. A mí me parecen muchas personas. Mucho me parece, pero sí que está como una fiera en ello, sí. Sí, o sea, que se dedica, diría, social, profesional y personalmente al asunto. Pero los americanos se fueron a investigar qué pasaba en ese abrazo, porque decían, bueno, para que la gente se cruce el mundo, para que esta señora les abrace, algo debe suceder. Y efectivamente, se vio que había zonas del cerebro que se modificaban, o sea, cosas que sucedían. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Lo primero es que la oxitocina, esa hormona del parto y de la lactancia, también se estimula en otros momentos. Se estimula en los abrazos, en las caricias, en los masajes, en una mirada compasiva, en alguien que te mira y te sonríe y no te juzga, en alguien que con todo el cariño te dice que te quiere. Es decir, esa oxitocina de la que nos tenemos que nutrir todos, tenemos otras maneras de segregarla y tenemos que hacerlo por dos razones fundamentales, Cristina. La primera es que potencia el sistema inmune, y en un momento de la historia donde necesitamos urgentemente potenciar el sistema inmune, me parece absolutamente clave. Y la otra, porque baja el cortisol. Y sabemos que el cortisol se activa en los momentos de incertidumbre, de caos, de miedo, de pandemia, por supuesto, donde todo está en el aire y no tenemos forma de controlarlo. Es decir, cuando necesitamos controlar todo, que las cosas salgan bien, estamos metidos en muchas cosas, pues conciliamos familia y trabajo, pienso en un sanitario con el que hablaba ayer que tiene una responsabilidad enorme porque hay muchas personas de su equipo o de baja por estrés postraumático o por COVID, y entonces hablaba con él y estaba hiperestresado, me decía, yo es que tengo el cortisol por las nubes, ¿no? Bueno, pues en estos momentos que cada uno de nosotros estamos viviendo con una situación de tensión o de agotamiento mental, una forma de recuperarnos es a través de esta oxitocina. Y esta oxitocina la podemos activar de diferentes maneras y el abrazo es uno. Es decir, toda la gente que ya está inmunizada, que ha pasado el COVID, que tiene sus grupos burbujas, son esos abrazos que activan los corpúsculos de Meissner y de Pacini, que se llaman así, que lógicamente no quiero que nadie lo recuerde, que es ese momento en el que tu cuerpo siente esa presión cuando el receptor de la piel está estimulado. Una señal parte hacia la corteza prefrontal y analiza qué tipo de estímulo ha llegado. Y entonces, cuando tú recibes, esto es como desmenuzar el abrazo, pero cuando recibes o de repente que alguien te da la mano, hay diferentes maneras de dar la mano a alguien. Las mujeres no nos damos la mano, pero muchas veces lo sientes, ¿no? Esa fuerza, ese cariño, ese afecto. Yo leí un estudio cuando escribí el libro muy bonito de la gente mayor que está muy aislada, y en mi colegio nos llevaban a visitar residencias de ancianos. Y una de las cosas que más me sorprendía es que cuando veías a la gente triste y te ponías a hablar con ellos en el comedor o en la salita de la residencia, cuando llevaban un tiempo hablando contigo, de repente te cogían de las manos, o tú les cogías, te iban apretando la mano y notabas que se empezaban a relajar. Sí, qué importante esto y cuánto hemos perdido en el COVID, ¿eh? No nos estamos dando cuenta. Es que no nos estamos dando cuenta, Cristina. La gente mayor, hablaba yo este lunes con una señora mayor que veo en consulta de 89 años que me decía,
por primera vez mis nietos, cuando me vienen a ver, que a mí lo que más me gusta es que se sienten en el sofá conmigo y que siempre yo los cojo de las manos y tal, ellos, sus padres, dicen mis hijos, mis nueras, mi yerno, les dice, no toquéis a la abuela. Y yo me paso todo el rato pensando a ver si a alguno se le escapa la mano y me la da, que a mí me da igual, ¿no? Es decir, ese momento, esa necesidad que tienen todas las personas, pero los niños, los bebés, los niños y los mayores lo tienen ultra desarrollado, son hipersensibles a sentir el tacto. Entonces, el hecho de habérselo arrebatado del todo, es decir, haberles quitado ese roce de la piel, genera que esa manera sencilla de bajar el miedo. Tantas personas mayores que están sufriendo muchísimo la soledad. Cuando tú llegas a la casa y les coges de la mano, si nos tenemos las manos más lavadas de la historia, o sea, es decir, que es que yo creo que en algún momento que alguien, que yo esto ya será dentro de unos años, estudie cómo ha cambiado nuestra dermis con todo el alcohol que le hemos echado, es decir, que no les quitemos eso a las personas mayores. Tú te limpias tus manos, tú le miras y le coges, porque como muchas veces no te puedes quitar la mascarilla si es una persona de riesgo, no le puedes quitar todo lo que riega la empatía, que es te toco, te aprieto con un poco de dulzura y de delicadeza, te sonrío y si no me puedo quitar. La mascarilla porque las circunstancias no lo permiten, que esa persona sienta esa empatía y le suba la oxitocina. Es decir, necesitamos volver a irrigar a los nuestros de esa hormona. Y si no podemos decirles, te quiero, te comprendo, no te juzgo, sé que te sientes solo, porque nos hemos convertido, debido a la pandemia, en seres mucho más individualistas y egoístas. Porque claro, al final velas por tu seguridad de una forma tan desproporcionada que lo entiendo, ¿eh? O sea, quiero decir, no digo que esté mal. Sí, claro, o sea, el valor más alto es la vida. Fíjate ahora en Antonio Resines, que por fin parece que ha salido de la UCI, ¿no? Pero claro, por el camino te dejas muchas cosas, no nos damos cuenta. Y que los niños, por ejemplo, me decía el otro día una profesora de guardería, me decía, los niños les cuesta mucho ahora prestar sus juguetes, nos cuesta explicar lo que es prestar, porque hay algo dentro de ellos que en su casa les dicen, en el parque no prestes, no toques. Tú sabes que los parques de niños son un lugar de toda la vida, de virus, bacterias, microorganismos y todo tipo de hongos que se puede uno imaginar, ¿no? Entonces, claro, ahora como vas en ese estado de alerta, perdemos un componente que no es solamente neutro, sino que tiene una serie de consecuencias vitales para la vida. Mira, para que tú entiendas cómo funciona todo este tema de la oxitocina y lo maravilloso que es, hay un estudio muy bonito que se hizo en Estados Unidos hace unos años para entender por qué de repente hay soldados que pues, se sacrifican y dan su vida para salvar a un compañero, ¿no? Intentaron ver qué pasaba. Entonces, claro, como se consideran hermanos de armas, hermanos de guerra, hermanos de batallas, ya tu oxitocina genera tal empatía que el miedo está eliminado por la oxitocina y entonces tú das tu vida, tú entregas tu vida. Cuando tú quieres mucho a alguien, dejas de pensar en ti mismo, a veces te exageras, pero te estoy hablando en el mejor de los sentidos, y piensas en los demás. Esa empatía, que el otro día hablábamos de ella, Cristina, y muchísima gente me ha preguntado al respecto, Marian, ¿y cómo se trabaja? Hay que tener en cuenta que cuando tú tienes miedo, tú no tienes empatía. Y yo he contado muchas veces la anécdota durante la pandemia, paseando yo con mis 4 enanos, pero literalmente enanos.
de tamaños minúsculos por la calle y un día con la bolsa de la compra los 4 niños y la gente gritándome, diciéndome que solo se podía salir con 3 a la calle. Sí, no. Y luego la agresividad con la que se agreden unos a otros para decirse, póngase usted la mascarilla o compórtese de esa manera. Bueno, dígalo usted con un poquito de contención, porque es que estamos desarrollando unos modos inadecuados. Es que el miedo, Cristina, te hace perder toda la empatía. Y luego hay una cosa que me encantaría hablar, y si en otro día lo dedicamos más tiempo, Cris, que es el nervio vago, que muchos pacientes habrán oído hablar de él, que es un nervio que no es tan vago, que es absolutamente activo en nuestro organismo, que discurre desde casi la garganta de nuestro cuerpo hasta y riega el corazón, los intestinos. Y tiene una labor fundamental. Está irrigado de receptores de oxitocina y cuando tú eres capaz de estimularlo, de repente te sientes mejor. Y entonces tu corazón late más despacio o de repente tienes mejor digestión. Hay tratamientos para estimular el nervio vago. Y seguro que a algún oyente le suena o ha accedido a ello. Bueno, pues que entendamos que toda esa parte del nervio vago, que también es maravillosa, que es cuando uno consigue conectar con su sistema nervioso y salir de ese estado de alerta, tiene que ver también con esta oxitocina. Es decir, cuando tú tocas a una persona, por ejemplo, yo tengo un hijo mío que cuando tiene miedo por las noches yo le toco la tripilla en un sitio que sé que está por ahí discurriendo el nervio vago y automáticamente en cuestión de segundos se relaja. Anda, voy a informarme de por dónde discurre el nervio vago y me lo voy yo a masajear y a masajear a los que quiero. Bueno, es que en el libro le dedico un capítulo entero al nervio vago porque en personas que, por ejemplo, tienen problemas de cólicos, en bebés con cólicos, hay osteópatas que tocan y estimulan y relajan. ¿En el libro encuentra tu persona vitamina o en el otro? Encuentra tu persona vitamina. Porque pues ahí lo dejamos recomendado porque tenemos que irnos ya a las noticias. Muchísimas gracias, Marian Rojas. Marian en el diván o el diván con Marian. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que el mejor antídoto al sufrimiento es el amor.